Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un corazón tejido con la técnica de cestería y vamos a utilizar como material papel, que seguro deben tener en casa. Si no es papel de diario, yo usé papel de diario, pero bueno, puede ser papel de revistas, papel de obra, de ya impreso. La idea es reciclar y usar los elementos que tenemos en casa. Vamos a cortar tiras del papel que tengamos. Aproximadamente las que usé tienen 5 centímetros de ancho y el largo de la hoja, en este caso de diario, pero puede ser del papel que tengan. Esta es la proporción aproximada, pero bueno, vayan probando a ver cómo queda. Lo que van a hacer es enroscar desde uno de los extremos en diagonal y van a empezar a hacer este movimiento, generar como un rollito desde la punta, desde uno de los extremos, y van a lograr de a poquito una varillita lo más finita posible, ¿sí? Esto lleva un poquito de práctica, pero una vez que se ponen a hacerlo y hacen cantidad, porque van a necesitar varios, es nuestro hilo, es con esto vamos a trenzar, van a lograr que cada vez les queden mejor, ¿sí? Y después, al finalizar, que queda este triangulito, lo que van a hacer es ponerle un poquito de pegamento, el que tengan, plasticola ideal, pero si no tienen, bueno, pueden hacer un poquitito de engrudo, todo se puede. Y bueno, y cuando tienen muchas, empiezan a tejer. ¿De qué manera vamos a tejer? Les decía, con el sistema de cestería. El caso del corazón es un poco inventado, pero bueno, yo les enseño a hacer el sistema circular, lo básico, y tratar de ayudarlos a hacer la forma en pico y esta hendidura arriba, perdón, no se veía, y las curvas estas de un poco más elevadas o rellenar en lugares donde necesito que tenga más volumen. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a cruzar 2 varillas, lo ideal es pegarlas, pero bueno, yo no las tengo pegadas porque no trabajo pegándolas, pero lo ideal es tenerlas preparadas pegadas, así como para empezar a tejer y que no se muevan. Pero bueno, yo les muestro que se puede hacer sin pegar, también se puede trabajar de esa manera. Voy a usar esta cruz como primer sostén, primera urdimbre, para empezar a tejer en forma circular desde el centro. Una de las varillas la quiebro en el centro y voy a abrazar uno de los rayos de esta cruz, bien pegadito al centro. Cruzo esos dos extremos de esta varilla que plegué, que partí al medio, no la partí, perdón, la doblé, cruzo, y una vez que cruzo abrazo, a ver si llegan a ver ahí, abrazo el rayo que sigue. Una vez que, sin soltar, así no se me mueve. Una vez que cruzo ese otro rayo o abrazo, vuelvo a cruzar, ¿sí? Y cada vez que cruzo, abrazo el rayo que sigue. Vuelvo a abrazar y vuelvo a cruzar. Y así hasta abrazar los 4 rayos. La varilla que estoy usando para tejer, o sea que hace la trama, es la que va a quebrarse y va a moldarse a lo que es mi estructura, que va a tratar de mantenerse rígida, aunque se mueva y aunque se pliegue un poquitito, es la que me va a dar el sostén. Termino esta vuelta haciendo lo mismo, siempre trato de ir como cruzándolos en el mismo sentido y abrazo por último el primer rayo que ya tenía en el inicio abrazado, ¿sí? Ahí se me acaba el papel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar un poquitito las puntas, las voy a aplastar, ¿sí? Para seguir tejiendo necesito tener más hilo. Y lo que voy a hacer es acoplar 2 varillas nuevas. Voy a buscar, fíjense que tienen este extremo un poco más abierto, que es donde terminé de enrollarla, que ¿sí? Entonces aprovecho y las inserto una en otra, ¿sí? Entonces hago presión, no hago mucha presión porque se me pueden aplastar, son frágiles. También ahí puedo ponerle un poco de pegamento. En general yo no le pongo pegamento para seguir tejiendo más rápido, pero bueno, obviamente va a ser a la resistencia del material.
voy a hacer con esta y con la otra lo mismo. Ahí está. Bueno, y sigo tejiendo. Antes de tejer, lo que voy a hacer es agregar 2 varillas más para que se me generen 2 rayos de urdimbre nuevos. Entonces pongo una así y ¿qué hago? Las pongo en diagonal en relación a los... O sea, mi cruz es así. Esta y esta. Y ahora voy a agregar 2 en diagonal. Se me tapa por el dedo. A ver si lo puedo poner así. No sé si se llega a ver, pero bueno. La idea es que queden desplazadas justo en ángulos de 45 grados en relación al anterior. Y me quedan como un rayo, como rayos de bicicleta. Entonces ahora cuando sigo tejiendo, lo que voy a hacer es tener en cuenta esos rayos nuevos que agregué para poder incorporarlos en la trama. Estoy yendo, por mirar lo que tejo no veo en el video lo que les estoy mostrando. Ahí está. Bueno. Tengo que tener en cuenta que hice en el rayo anterior, si pasé por arriba o por abajo, y alternar. Pero en el caso de que no me quede perfecto, no va a pasar nada. El defecto no se va a ver, pero bueno, es para tratar de ir jugando con un tejido más o menos regular. Una vez que doy una vuelta completa con los dos, si veo que acá por ejemplo se me repite, quizás me equivoqué, puedo ir intercambiando el sentido, que no va a pasar nada. Es un tejido obviamente rústico, que no va a tener que respetar ninguna regularidad, pero bueno, nos sirve sí o sí que esté trabado el material como para que pueda seguir formándose la trama, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer, voy a agregar, para lograr como es un dibujo irregular, un último rayo que en realidad me va a quedar del lado de atrás, no sé si lo llegan a ver ahí en el centro, que eso lo que va a hacer es el medio de nuestro corazón, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá, entre medio de 2 rayos, como para que me genere esa mitad del diseño, y lo voy a incorporar a la trama. Una vez que lo incorporé, lo tomo como un rayo nuevo y lo sigo tejiendo. Siempre que me quede sin varillas, lo que voy a hacer es incorporar una nueva con el sistema que les mostré recién. Primero voy a ajustar el centro, así. El rayo nuevo, quiero decir, así no se me escapa. Lo tejí. El papel es muy flexible, pero tengan cuidado porque se puede quebrar. En el caso de que se quiebre, lo que trato de hacer es pegarlo o agregar una varilla nueva. Vamos a incorporar más varillas. De este lado. Tienen que primero aplastar con los dedos y después buscar la parte de la varilla más abierta para que se inserte y quede bien acoplado. Ahí. Cuanto más ajustadito queda, mejor. Bueno, y seguimos dando vuelta. Esto por arriba, esto por abajo, por arriba y así. Siempre alternando. Una vez que yo llego a hacer un círculo más o menos hasta la mitad, digamos, cubrimos más o menos la mitad de lo que sería
un poco menos, un tercio de lo que es lo que ocupa la varilla completa. Ahí empezamos a darle forma. Vamos a ver si le podemos dar esta vuelta acá. Y la forma, esta es la parte del invento, digamos, para que tenga forma de corazón. Lo que voy a tratar de hacer es ponerle un poco más de... Yo lo que estoy haciendo acá mientras charlo es cubrir en forma circular, tratando de generar siempre alternando, digamos, un rayo arriba y un rayo abajo. Es el típico tejido arañita o de telar, pero bueno, en este caso es circular, ¿sí? Y lo que voy a hacer es decidir cuál, el último rayo, este es el que nos va a marcar el centro. Voy a ver para qué lado está la base de mi corazón, el pico, y para qué lado voy a tener que hacer las formas curvas que van a ser la parte superior, ¿sí? Eso lo voy a hacer en esta vuelta. Cuando agregue más varillas, ahora se me está por terminar, voy a ir tejiendo teniendo en cuenta eso que necesito lograr. En vez de seguir en forma circular, acá voy a agregar más varillas, en vez de seguir en forma circular, lo que voy a hacer, acá justo, lo que voy a hacer es volver a tejer en los sectores que quiero agregar más volumen. Entonces, por ejemplo, esta va a ser la parte, este rayo es el que me marca el centro del corazón, y de este lado voy a generar un poco más de vueltas que van y vienen para lograr esa onda en uno de los lados. Voy a pasar por debajo acá, por arriba acá, y en vez de llegar al centro lo que hago es volver. Vuelvo. A este no le agregué. Vamos a agregar esta varilla. Vuelvo. ¿Hasta dónde vuelvo? Hasta el centro, en la parte inferior. Ah, sí, se me cruzó con esto. Entonces, vuelvo. Esto lo voy a dejar pendiente para volver para el otro lado. Esto que voy a hacer acá es, esta varilla que es la segunda que me acompañaba, porque yo voy llevando de a 2 varillas, la voy a pasar desde la parte inferior, o sea en el centro, la voy a hacer volver hacia la izquierda. En vez de seguir tejiendo a la derecha, la voy a usar para tejer ahora en forma separada de un lado y del otro del corazón. Ya lo empecé a dividir en dos partes, ¿sí? Entonces, esta que estaba tejiendo ahora baja. Se me está desarmando acá la varilla. La vamos a sujetar para que no se desarme. Baja hasta el centro, ¿sí? No sé si se llega a ver ahí. Ahí bajo hasta el centro. Cuando llega al centro, lo que voy a hacer es volver a subir. Esperen que se me está desarmando porque no lo puse bien. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a agarrar otro. Ahí ponemos otra. Si se complica, lo ideal es ponerle un poquito de pegamento para que se sostenga. Eso arregla el problema. Bueno, en la base lo que hice fue volver. ¿Sí? Llego a la base, abrazo ese rayo y vuelvo para el otro lado. Entonces ahí lo que hago es retomar el tejido hacia arriba. Y de vuelta llego hasta antes del centro, ¿sí? El centro lo voy a dejar porque es el ángulo superior el que baja, ¿sí? Para formar después las ondas a los costados. Entonces,
Ahí lo que voy a hacer es, antes de seguir tejiendo, voy a agregar más varillitas. Las varillitas estas son cortas, por eso tengo que agregar a cada rato, pero si las hago más largas, digamos que rinde un poco más y puedo seguir tejiendo. Acuérdense de no hacer mucha presión porque se quiebran, obviamente son frágiles. Tejo de este lado. Y antes de llegar al centro, tejo del otro lado. Voy alternando el tejido de un lado y del otro. ¿Para qué? Para que se vaya armando una alternancia también en la parte inferior, porque si yo ahora tejo todo de este lado no tengo el tejido. Entonces lo que voy a hacer es subir por este lado, esto tengo que hacer así, por arriba, después por abajo, no, al revés, por abajo, después por arriba, se salió. Llego hasta esta parte, se desarma porque lo ablandé mucho con la mano. Eso es lo que puede pasar también de toquetearlos mucho. Bueno, lo que voy a hacer es cortar el video para hacerlo en dos partes, porque si no se va a hacer muy largo y me va a costar subirlo. Así que bueno, interrumpimos acá y armo el segundo video.